hablar de seguridad hídrica, pero desde otra perspectiva, y en esta oportunidad vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza. El eslabón perdido para la seguridad hídrica en cuencas. Este tema, que es muy interesante, va a ser moderado por Juan Pablo Rubilar. Él es líder de protección y agua en The Nature Conservancy, TNC Chile. Él es médico veterinario, tiene un Master Science en biodiversidad, diplomados en gestión de agua, innovación y mercados eléctricos. Tiene, aunque recién me confesó que no le gusta que lo digan, más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito ambiental, trabajando en áreas relacionadas con la biodiversidad y el agua, como ENISA Interchile y Minera Los Pelambres. Hoy día es líder de protección y agua en The Nature Conservancy, Chile. Además es pionero en los campos de evaluación de riesgos para la salud humana y la ecotoxicología. También posee una visión estratégica y multidisciplinaria que le ha permitido liderar proyectos de alta relevancia y complejidad en distintas áreas como la evaluación de riesgos, la gestión de recursos hídricos, el monitoreo ambiental, la restauración ecológica y la biodiversidad. Invito a Juan Pablo al escenario, que él va a presentar a los panelistas que nos van a acompañar en esta oportunidad. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Quiero agradecer la presentación, invitar a los panelistas. Los voy llamando por nombre. Quiero invitar a Matías Herbert, espero que esté bien pronunciado. Él es director de la Corporación Cultiva, ingeniero civil industrial, con mención en medio ambiente, con más de 20 años trabajando y desarrollando acciones en pro de la naturaleza. Gabriela. Quiero invitar a Gabriela Elgueta, flamante subsecretaria, ¿no es cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De Matías, por favor. A Patricia Pastén, la jefa de Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción de Cambio Climático del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que es arquitecta urbanista de profesión, con más de 18 años de experiencia también. Finalmente quiero invitar a Camila Valenzuela, que es la subgerente de sostenibilidad de COPEC, que lleva trabajando más de 10 años en el sector de energía y actualmente desempeña este cargo para la gestión y la promoción de las buenas prácticas al interior de la compañía. Muchas gracias a todos por el panel y los invito a sentarse, chiquillos, para iniciar las preguntas. Primero, entender que cuando hablamos de soluciones basadas en naturaleza, ¿qué se entiende por soluciones basadas en naturaleza? Hay una descripción. De hecho, la Ley de Cambio Climático en Chile ya reconoce y tiene una definición del concepto de soluciones basadas en naturaleza. Y en ese aspecto el concepto aborda tres grandes componentes: la protección, la restauración y el manejo. Dentro de esta línea, siempre avalado en ecosistemas y en acciones que promuevan los servicios que estos prestan. En esa lógica, quiero partir preguntándole... Perdón. No, tranquilo. A Matías, que nos cuente un poco de experiencias, soluciones y acciones que ellos han impulsado durante el último tiempo con esta mirada, más allá de las acciones propias, las acciones que conoce, cómo han podido medir los impactos, cuáles las incertidumbres que estos impactos generan, y en base a eso podemos abrir una pequeña conversación entre todos. Así que Matías, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que iniciativas, cuando uno trabaja con la naturaleza, uno casi que toda iniciativa, uno de sus beneficios es la infiltración y el cuidado del agua. Cualquier suelo que está más vivo, ese suelo absorbe agua, purifica agua, infiltra agua. Entonces eso en la agricultura, en la ciudad, y después hay proyectos específicos que voy a comentar algunos,
Uno fue con TNC, Juan Pablo, 12.000 árboles nativos nuevos en el santuario Cruz de Piedra, en Cajón del Maipo, plantados en núcleos con zanja de infiltración sobre los 2.300 metros de altura. Es un tremendo proyecto, ya llevamos 2 años, seguimos manteniendo. Parte de las dificultades de las soluciones basadas en la naturaleza en la zona central es que hay que regar, mantener 3, 4, 5 años para que se establezcan, pero trae múltiples beneficios. Otro más en la ciudad, Parque Cerros de Renca, está aquí el stand, hemos plantado más de 60.000 árboles nativos, hemos implementado zanjas de infiltración y es un proyecto de alianzas público-privadas que está transformando el parque en un nuevo, es decir, el cerro en un nuevo parque metropolitano, con tremendo impacto. Y en la mañana estaba hablando con el Jardín Botánico, plantamos 1.000 árboles hace 4 semanas, pero ellos en 2018 hicieron 30 kilómetros de zanja de infiltración con un aporte de Coca-Cola, que Coca-Cola financia buenos proyectos, ese uno, otro en el norte con humedales alto andinos o bofedales, y además midieron cómo se mueve el agua. Y yo estaba con Alejandro Peirano, el director, y me mostraba un cerro a 1 kilómetro, y midieron, marcaron con la universidad, la UNAP, marcaron el agua y midieron. Y esa agua, que estaba a 1 kilómetro menos, se demoró 1 año en llegar a donde estábamos parados. Cuando está lloviendo, el agua que escurre no se demora ni 5 minutos, de la cordillera al mar. Son 15 horas, 10 horas. Acá se demoró 1 año esa gota marcada en llegar. Es decir, es agua que está almacenada, que se limpia y se mueve subterráneamente, infiltra nuestras napas. Es la naturaleza, las plantas, los árboles logran esa maravilla de cuidar el agua y disponerla para nosotros a lo largo del tiempo. Eso, Juan Pablo, como primera idea. Acá me gustaría preguntarle a Patricia, Gabriela, que permitan un poco abrir las conversaciones. Siguiente, siéntase en la libertad, quien quiera. Camila. Juan Pablo, yo creo que, bueno, saludar a todos, agradecer el espacio. Yo creo que es un temazo el tema de cómo medimos los resultados de las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros como COPEC, uno de nuestros pilares fundamentales es el tema de la biodiversidad y tenemos 2 grandes casos de éxito, por así decirlo, en temas de medición. Y estos son nuestro trabajo que hemos hecho con NILUS, que es la protección de un ecosistema cordillerano que está acá en el Parque de las Arenas, en el Cajón del Maipo, donde ¿qué está haciendo este equipo? Está protegiendo todo este parque con glaciares artificiales, ¿ya? Y aquí, para darles un dato también y irme súper concreto a la pregunta de medición, logramos retener 15.000 metros cúbicos de agua y este año se proyecta triplicar esos metros cúbicos. Por lo tanto, ya es algo medible y además el equipo de NILUS lo piensa replicar en distintas regiones del país. Y otro caso que también nos tiene muy orgullosos es en Antofagasta. Nosotros apoyamos junto con Fundación Kennedy la protección del ecosistema humedal Aguada en La Chimba y llevamos 5 años ahí. Y lo que más nos costó, yo lo diría, es cómo respondemos después y decimos, oye, ¿está funcionando lo que estamos haciendo acá? Todas las acciones que hemos hecho con el territorio, con la fundación, con COPEC, ¿cómo está funcionando? Y luego de 5 años pudimos medir, y aquí tuvimos unos resultados súper interesantes. En estos 5 años aumentó la superficie en un 48%, y las especies también pasaron de 60 especies a más de 180. Esto también se llevó a la COP15, que fue hace poquito tiempo atrás, y fuimos reconocidos, Chile, con este humedal, fuimos reconocidos por la protección. Por lo tanto, es algo que uno dice, claro, son soluciones siempre a muy largo plazo, y a veces también eso para la empresa privada es complejo de convencer los presupuestos, de motivar a la gente y a los equipos, pero cuando ya uno le pone medición, yo creo que todo empieza a fluir mucho más rápido. Así que importante medir que nuestras acciones están surgiendo efectos. Previo a pasarme a la siguiente pregunta, Perdona, es importante... Algo pequeñito nomás, ¿Sí? no, que en verdad yo no hablé de la medición y quiero felicitar a COPEC, con el gobierno regional también trabajamos mucho
en programas de soluciones, pero a veces falta este financiamiento de 6, 7, 8 años para medir. Con TNC Nauto Chicauma hicimos un proyecto, 5.700 metros cúbicos al año calculamos, pero no lo hemos ido a comprobar científicamente. Entonces, felicitaciones, porque se requiere esa mirada a largo plazo y medición. Solamente Más de 10 años trabajando en la cuenca alta de Santiago, varios humedales, medimos y comprobamos que mantener un humedal sano, cada hectárea de humedal aporta en 220 habitantes al año en su equivalente de agua. Pero tuvimos que medir 10 años, eso es súper importante. Las soluciones basadas en naturaleza no son un proceso que se escapen del sitio donde las implemento. Entonces, tengo que implementarla y estar midiendo en el largo plazo de manera de que me permita establecer cuánto capturo, cuántas personas beneficio y finalmente cuál es su beneficio más abajo. Y en esa línea quiero darle la palabra a Gabriela para preguntarle un ejercicio muy virtuoso que logró realizar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que logró romper grandes barreras y mitos de cómo traigo las soluciones basadas en naturaleza hacia los procesos normados, reglamentados, con un establecimiento legal, como es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y cómo ellos han logrado implementar estas acciones en el marco de un proceso de construcción de viviendas, que está normado y regulado, muy regulado en Chile, y eso es muy importante que Gabriela nos cuente esa historia. Muchas gracias. Saludar a todos los que están hoy día acá. Aprovecho además de felicitar al gobierno regional metropolitano de Santiago, a su gobernador Orrego, a la Corporación Fondo de Agua, en su directora, la Cristina Huidobro, por el esfuerzo ya sistemático de varios años de esta Expo Agua y de instalar esta temática que viene ya como una acumulación, yo diría, de esfuerzo, de conocimiento, de gestión de conocimiento y de la articulación de muchos esfuerzos público-privado, de la sociedad civil, de la academia, que se ha ido reflejando en una estrategia, una región que además es la única que tiene una estrategia de resiliencia vigente y que está muy vinculada a la ciudad. Y como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reconociendo todo el valor que tiene las soluciones basadas en la naturaleza y el manejo sostenible, y lo que comentaba acá Juan Pablo, sin duda para nosotros las estrategias, las soluciones basadas en la naturaleza no pueden responder de una manera aislada al contexto, al territorio y a la forma de habitar. Y en ese sentido estamos convencidos que no solo requieren marcos de gobernanza, ahí hay varias experiencias más en las estrategias de Cuenca, requiere una estrategia de financiamiento respecto de la infraestructura y una estrategia sostenida en términos de ese financiamiento, acá lo comentaba acá Cultiva, y sin duda una planificación asociada a la planificación territorial y a la planificación urbana en sus marcos institucionales y normativos para que en realidad esto pueda ser coherente con los instrumentos de planificación y entonces creo que hoy día, como nunca, estamos en una oportunidad en términos de poder repensar y redefinir esa infraestructura incorporada institucionalmente para que no dejen ser esfuerzos individuales de cada uno de los espacios y con esta mirada, porque requiere una mirada a largo plazo. Y más allá de los gobiernos de turno, de los que nos toca estar en estos cargos, me ha tocado en el GOR, en los municipios, requiere entonces que con ese marco institucional uno lo pueda hacer. Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo miraba, cuando estuvimos preparando esto, estamos nosotros hoy día con varios marcos dando la institucionalidad, estamos justamente en el proceso más participativo, la consulta pública de la estrategia de ciudades verdes, pero para llegar a la estrategia de ciudades verdes hemos pasado por muchos instrumentos que lo reconocen y que sintetizan ahí. Estaba pensando la Política Nacional de Desarrollo Urbano el 2014, cuando ya empieza con la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales que tuvimos en esa época, la Estrategia de Biodiversidad que hace el MIMBU el año 2017, todo lo que son las contribuciones nacionales a propósito de la agenda también de cambio climático y los compromisos que tiene el país en la disminución de emisiones,
la Política Nacional de Disminución de Riesgo y Desastre, que está vigente hasta el 2030, la Política de Parque Urbano que se hizo el 2021 y que acabamos de actualizar el programa, el programa de Parque Urbano del Ministerio ya cumplió 30 años, entonces se acaba de actualizar. La Ley Marco de Cambio Climático que nos impuso a cada uno de los ministerios un plan sectorial de mitigación y de adaptación. El ministerio lo aprobó en diciembre del año pasado, todavía estamos en agosto, todavía está en toma de razón en la Contraloría, pero fue aprobado por el Comité de Ministros. Y eso, una de las medidas es el plan, la estrategia de ciudades verdes como uno de los compromisos que tenemos asociados como ministerio. Además, antes de ayer, se aprobó en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, antes Consejo Urbano, donde ya está la política de desarrollo rural, se acaba de aprobar en el comité, todavía van los comités de ministros y por supuesto el presidente, la política nacional de desarrollo urbano. Pero todos estos instrumentos o sea, los tenemos incorporados nosotros ya en la estrategia. Y para ir a los ejemplos concretos, hoy día nosotros estamos trabajando fuertemente en incorporar y orientar la planificación urbana y los instrumentos nuestros, o manuales, con manuales de diseño urbano, con manuales de gestión urbano, en lo que hacemos. Ejemplos, por ejemplo, el barrio Humedal en Coyileuco, la comuna de Los Lagos, es un barrio seleccionado nuestro, donde hemos estado trabajando de cómo incorporar el humedal en la planificación, cuando construimos viviendas, eso es parte de lo que ya hacemos y no es como una cosa aislada. Entonces, en la planificación, cómo recuperamos las áreas verdes, cómo generamos planes comunitarios. En el Parque La Hondonada en Cerro Navia, cuando eso era un basural, ustedes recordarán, ya no se acuerda uno cómo era, y cómo eso se recupera y se dota de ahí de una infraestructura que tiene también muchas, en términos de recuperación social, ambiental, para la ciudad, y eso dio también un gran espacio hoy día a un sector de la ciudad que estaba totalmente degradado. Ejemplo un poquito más reciente, el Parque Caucari, en la región de Atacama, en Copiapó, que hoy día no sé si les ha tocado ver, pero es un parque que estaba abandonado, que estaba con basura, que se recuperó y que no solo tiene esta condición socioambiental de poder ser también un parque que tiene esta resiliencia respecto a las crecidas posibles, y hay que recordar que es una obra como una mitigación que hace Obras Públicas justamente con la inundación o la crecida extraordinaria que tuvo el parque el año 2015, y hoy día nosotros ya lo hemos restaurado, tiene 4 etapas, estamos ejecutando la 3, pero es un parque, tiene vivienda a su alrededor, tiene equipamientos deportivos, culturales, o sea, es un lujo en términos de cómo eso se incorpora en la ciudad. Y con esto, para no tomarme el micrófono, mirar el Parque Mapocho Río, que han pasado varios gobiernos que nos ha tocado ir ejecutando, se acaba de entregar la 6ª etapa, y si uno mira el parque Mapocho, no solo en su diseño con perspectiva de género, con todo lo que es participación ciudadana, incorpora flora nativa, especies mediterráneas, toda la infraestructura de eficiencia hídrica justamente para la captación subterránea, reutilización de aguas grises, y ahí nosotros en Soluciones Basadas a la Naturaleza buscamos recuperar la ribera, transformar todo el área urbana vulnerable y acercar toda la comunidad hoy día de Cerro Navia, Quinta Normal, Renca. Yo no sé si les ha tocado ir a ver el parque, pero es un parque maravilloso, son 52 hectáreas, y también todo lo que es fomentar el uso de ecosistemas naturales. Ustedes pueden llegar a la ribera justamente al lado del río, o sea, es lo que es un lujo, y esos son como algunos ejemplos. Llego hasta aquí, ahí me sumaré con otros. Sí, no hay problema. Patricia, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero que todo, saludar a todos los presentes. Un placer estar acá como gobierno regional. Quiero tomar la palabra de la subsecretaria respecto a que Santiago enfrenta varios desafíos. La crisis climática, pérdida de la biodiversidad y, por supuesto, que una crisis hídrica. Es por eso que en Santiago se requieren soluciones integrales y una visión de ciudad integral, pero con soluciones innovadoras.
como Gobierno Regional Metropolitano de Santiago tenemos la tarea de recuperar la ciudad para las personas y la naturaleza para la ciudad. Pero la mirada integral como eje principal y eje motor para poder avanzar en una ciudad resiliente frente al cambio climático. Es por eso que nosotros como Gobierno Regional estamos implementando varios programas y proyectos que tienen el propósito de enfrentar la crisis de mejor manera y con soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo, hace poco nosotros sacamos una versión 2.0 de los criterios de sostenibilidad, donde nos exige a nosotros como Gobierno Regional y a los proyectos que financiemos, tanto en los municipios, para que puedan tener soluciones basadas en la naturaleza en los parques y plazas o espacios públicos de la región metropolitana. Esto es que se incorporen, por ejemplo, especies vegetales de bajo consumo hídrico, que, por ejemplo, los proyectos de forestación tengan soluciones de riego eficientes y, bueno, no basta con eso, sino que también hemos impulsado proyectos como los bosques de bolsillo, que son refugios climáticos en diferentes lugares de la región metropolitana, así como también el programa Brotar, también con nuestros socios colaboradores Cultiva, y bueno, estamos en cartera de trabajar en un programa súper bonito que se trata del cuidado de humedales en la región metropolitana, y varios más que me encantaría tener el tiempo de contarlos quizás más adelante, pero desde la mirada del gobierno regional, y lo dijo también el gobernador Orrego, hay sobrediagnóstico y por lo tanto nosotros estamos trabajando fuertemente en la acción y en los programas de financiamiento que el mismo gobierno regional ha impulsado en la región con esta mirada integral. Eso, muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algún otro ejercicio, si no pasamos al siguiente. Matías. Yo creo que quizás interesante. Ese no fue menor. Por favor. Bueno, eso es harto tiempo entre que se aprobó y salió el reglamento, ustedes saben, yo creo que estaba en la CIS cuando todavía estábamos con el reglamento, o sea, no sé, varios años, ¿no? Aquí varios me dicen que sí, varios años estuvo entre la Contraloría, el Ministerio de Salud, ahí uno ve que cuando uno dice colaborar, coordinar, que es súper importante, pero eso tiene un costo de transacción en el Estado que es altísimo. Entonces, poner los incentivos para que todos nos pongamos de acuerdo y alinearnos es más difícil de lo que creen, por distintos instrumentos. Pero hoy día la realidad hace que frente a este estrés climático, las islas de calor, nosotros, por ejemplo, lo podamos incorporar en los proyectos habitacionales. Yo no sé si ustedes conocen La Chimba en Antofagasta, un sector donde están construyendo, ya se han entregado 2.500 viviendas y se van a entregar otras 3.000 y que están en ejecución, que es un área de desarrollo, de expansión de la ciudad, donde estamos con un plan urbano habitacional, que es, en palabras simples, poder no disociar la vivienda del entorno, del espacio público, entonces se crean barrios completos con todos estos equipamientos. Bueno, uno de los proyectos que ya se entregó trae todo lo que es las redes listas para poder reutilizar las aguas grises en un parque. Ustedes saben que en Antofagasta el tema del agua es pero fundamental. Y esas aguas grises de todo el uso que tiene esa, que son viviendas sociales, riegan ese parque. Entonces ya los estamos incorporando fuertemente. Además nosotros hicimos un visor que se llama Visor de Soluciones Basadas en la Naturaleza, que está disponible. Hemos buscado mucho, yo soy una obsesiva de eso, con género, con cuidado, con temas medioambiental, en este caso soluciones basadas en la naturaleza, que eso se traspase a manuales, a instrumentos, para que no dependa de las personas de turno, sino que se pueda aplicar concretamente. Este visor, que es un catálogo que tiene 8 soluciones, son alternativas constructivas de diseño urbano, para, por ejemplo, diseño urbano sensible al agua, los parques inundables, la restauración de humedales, sistema urbano de drenaje sostenible como las zanjas de infiltración, los jardines de aguas lluvias, los pavimentos permeables, ya los tenemos en varios parques, los estamos utilizando fuertemente, que tampoco se podía mucho antes.
La infraestructura verde, bueno, lo hemos visto, los bosques de bolsillo, los jardines, las vías públicas, y soluciones híbridas en los estacionamientos verdes, en los techos verdes. Eso tampoco se podía antes, lo estamos incorporando también en los mejoramientos. Así que eso se está traduciendo hoy día en catálogos, en manuales, para que el diseñador, el arquitecto, el municipio, el planificador urbano lo pueda ver. Desafíos, después digo los desafíos. Solo para continuar en el proceso. Chile tiene una base normativa más o menos eficiente en términos de protección y de impulso de las soluciones basadas en naturaleza, sin ir más lejos. Por ejemplo, la Ley de Humedales Urbanos es una ley que habilita la creación y protección de humedales urbanos que están justo en el límite y que constituyen una solución basada en naturaleza, una buena protección y una buena gestión. Y es ahí donde existen ciertas oportunidades que quiero que Patricia nos cuente un poco. ¿Cuáles son las alianzas, las acciones de las cuales yo puedo escalar financiamiento? ¿Cuándo escalo? Porque proteger es un acto administrativo y hemos visto cómo ha aumentado el listado de hectáreas protegidas de humedales urbanos, áreas protegidas, humedales, etc. Pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo financio? El financiamiento, ¿cómo logro apalancar recursos privados, públicos hacia estas acciones de soluciones basadas en naturaleza que me permitan monitorear, continuar, restaurar? Y ahora el gobierno regional en su nueva figura, ¿cómo ha podido en el fondo accionar este tipo de opciones de financiamiento existentes? Y además, ¿cuáles son las nuevas? ¿Qué es lo que permite esta nueva figura de gobierno regional? Nosotros como gobierno regional dejamos de ser un banco, somos un motor, una brújula, y en ese sentido nosotros estamos impulsando proyectos regionales, por supuesto, en colaboración con los municipios. Para nosotros es muy importante trabajar con cada uno de las personas que trabajan en las municipalidades, porque ellos saben dónde les aprieta el zapato. Entonces, primero, la escala local. Es muy importante la articulación con la escala local para poder impulsar proyectos del gobierno regional. Sin embargo, además de que nosotros financiamos proyectos regionales, también trabajamos con organismos internacionales. Nosotros hemos tocado la puerta en diferentes organismos internacionales con el propósito de generar soluciones basadas en la naturaleza. El año pasado nos ganamos un proyecto con Bloomberg Philanthropies que tenía el propósito de involucrar a jóvenes en la acción climática, donde no solo hacíamos talleres teóricos involucrando a los jóvenes en la acción climática, sino que también terminábamos con plantaciones en lugares donde los mismos jóvenes necesitaban espacios con más sombra, en universidades, en parques, espacios públicos, lugares donde niños, por ejemplo, de entre 15 y 25 años, pudiesen recurrir y donde se requieren espacios de sombra. Ahora, ¿cómo apalancamos recursos también nacionales, sino que internacionales? Nosotros doblamos los recursos. Por ejemplo, en el caso de Bloomberg Philanthropies, nos ganamos 50 millones de pesos aproximadamente y hicimos un proyecto 50 y 50 con la corporación regional, donde la corporación, aprobada por el Consejo Regional, nos aportó 50 millones de pesos más para poder doblar estos recursos y llegar a más comunidades, a más comunas, a más lugares con jóvenes plantando, y esto hizo que tuviéramos 600 jóvenes plantando en diferentes comunas, en 7 plantaciones, 5.000 árboles, lo cual también, de acuerdo a muchos estudios que nos dicen que los jóvenes en Chile sí son sensibles al cambio climático, pero no tienen oportunidades como para involucrarse. Pudimos hacer un trabajo con ellos porque lamentablemente son ellos los que van a heredar esta crisis climática. Ahora bien, tenemos otros ejemplos exitosos, por ejemplo, con la red MCAP, Mediterranean Climate Action Partnership, que nosotros trabajamos con 15 ciudades mediterráneas que tenemos un factor en común, que es el clima mediterráneo, como por ejemplo Ciudad del Cabo y California y otras ciudades más.
nos ganamos 50 millones de pesos para trabajar en una plataforma que mida el calor extremo, pero es importante contar esto porque no ha sido fácil, no es solamente postular un proyecto y ganárselo, sino que trabajar de la mano con equipos técnicos de la sociedad civil, de la academia, de los servicios públicos. Por ejemplo, hemos hecho muchas alianzas con la academia para poder medir la temperatura superficial en diferentes sectores de la región metropolitana a través de un proyecto que se llama Santiago Hot. Midió la temperatura superficial en un día de Santiago, en un 20 de enero, creo que fue el 20 de enero del 2024, en 3 momentos del día, lo cual nos dio a conocer que el calor extremo es un riesgo que no es fijo, sino que se va moviendo en la ciudad y a diferentes horarios. Por ejemplo, el centro de Santiago es más caluroso en la mañana, producto de las noches templadas, que en otros sectores de la región metropolitana, sabiendo que el sector norte de la región metropolitana y el sector poniente es mucho más afectado por el calor extremo que otros lugares. Entonces, para nosotros ha sido ejemplar generar alianzas con diferentes sectores, organismos públicos, nacionales e internacionales, para poder avanzar de cara a la crisis climática con soluciones basadas en la naturaleza y soluciones innovadoras que requieren esfuerzo de todos y colaboración sobre todo de los municipios. Hicimos un jardín de lluvia en Peñarolén, nos costó bastante impulsarlo porque no sabíamos cómo la normativa nos iba a ayudar en cuanto al rebaje de solera. Entonces son temas incipientes, no exentos de dificultades, pero estamos llanos a poder seguir haciéndolo y tratando de golpear la puerta con las instituciones públicas, privadas, la academia y organizaciones internacionales para llevar adelante nuestro plan. Matías, adelante. Oye, de esto de alianza público-privada, es decir, primero buenísimo la noticia del Estado que permite que aparezcan soluciones, que no hayan más viviendas y menos sociales sin un buen arbolado, porque nos gastamos, somos capaces de las veredas, la construcción, etcétera. ¿Cómo no vamos a poder poner un buen arbolado en esas viviendas que trae beneficio del agua, el calor, etcétera, la calidad de vida? Y el MOP también, que las soluciones grises vengan acompañados con recursos para la naturaleza, o la cuenta de agua que me soplaban antes, tenga un pequeño monto para que reforestemos toda la precordillera, que es lo que va a hacer que parte del problema climático y el agua que necesitamos esté disponible. Entonces son políticas que tienen que ir más rápido. Pero hay un ejemplo que hoy día estuve en la mañana que es importante mencionar: Alianza Pública-Privada Parque Cerros de Renca. Está el director ahí del parque. Ya lleva 10 años con pequeños esfuerzos de organización civil, plantando, la municipalidad muy presente, muchas empresas, pero ahora viene un esfuerzo grande. Hay un plan maestro de agua. Desde una embotelladora de Renca va a llegar el agua que va a regar todo el parque, que es con calidad de riego, si va al alcantarillado, se va a ir al parque. Ese proyecto ya está financiado. Hay un grupo de empresarios que están buscando 14.000 millones de pesos para el plan maestro y habilitar el parque, y el gobierno regional está impulsando un proyecto de la cumbre. Si eso sucede en los próximos 4 o 5 años, vamos a tener un nuevo parque metropolitano de primer nivel para la zona norponiente, financiado con recursos públicos, privados, las organizaciones civiles muy presentes, y un municipio que actúa seriamente, responsable, con planes. Es un claro ejemplo de que es factible, que ya está sucediendo, pero está en un momento de que podría venir una gran transformación. Eso. Y dentro de ese mismo concepto le quiero dar la palabra a Camila para entender un poco el rol desde la empresa privada. ¿Por qué participar de estas acciones, impulsar las alianzas? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es la oportunidad que ustedes están viendo en este accionar? Súper. Voy al tiro con lo de la alianza, solo para complementar el tema del financiamiento que conversábamos antes.
Yo creo que hoy día se está avanzando, como nos comentaba la subsecretaria, en el marco legal y estamos avanzando con grandes hitos. Y creo que lo que también falta es que todos los que estamos acá estamos súper sensibilizados con el tema de soluciones basadas en la naturaleza, pero no todos los territorios, no toda la comunidad. Y la patita social y lo que pasa en esos terrenos y las comunidades es súper importante, porque también aquí entra como a competir la solución basada en la naturaleza con las soluciones más convencionales. Y con el desconocimiento que a veces pasa con estas cosas, en el fondo va apalancado con el financiamiento. Se financia y uno inclina la balanza más a las soluciones más conocidas que a soluciones basadas en la naturaleza que efectivamente sabemos que aportan a la crisis climática, al tema de la escasez hídrico. Entonces es algo que yo creo que estos foros sirven, pero que tenemos que empujar mucho más para que toda la parte y la sociedad pueda conocer que estas soluciones efectivamente son importantes. Y también me apalanco con el tema de la medición, porque cómo demostramos que esto sí sirve y que no es necesariamente solo ir a plantar árboles o solo proteger algún ecosistema, es con los datos un poco más duros. Y aquí, respondiendo a tu pregunta ahora sí, Juan Pablo, las alianzas para nosotros como COPEC son clave. O sea, nosotros en este año cumplimos 90 años además, y en estos 90 años siempre hemos estado de la mano con diferentes alianzas. Como dicen por ahí, el mundo no lo cambia una persona sola. Y eso lo tenemos nosotros aquí muy claro. Tenemos grandes alianzas. Por ejemplo, hace 5 años que ya somos partner con Fundación Kennedy. Y Fundación Kennedy, experta en humedales y en conservación de estos ecosistemas, nos ha apoyado en todo nuestro plan. Nosotros tenemos un plan súper ambicioso con respecto a protección y regeneración de ecosistemas, que es llegar al año 2034 con 39 ecosistemas protegidos. Y para este año, para el 2025, tener al menos un ecosistema protegido por región. Además de tener un refugio, o como decían por ahí, ecosistema de bolsillo, también en cada región. Anclándome con lo otro, ¿para qué? Para que en todas las regiones del país exista un tipo de ventana que tú puedas ir a conocer qué se hace en conservación. A veces se habla mucho de conservación quizás en la Patagonia, en el sur de Chile, pero cómo el ciudadano, el civil, conoce lo que es conservación, lo que es una solución basada en la naturaleza. Y esta mini como ventana, nosotros estamos llamando refugio de biodiversidad, bueno, lo vamos a tener en todo Chile, en estaciones de servicio, donde pasan todos los chilenos pasan en algún momento en una estación de servicio, entonces nos permite tener una capilaridad bien amplia del tema para empezar a potenciar esto. Las alianzas aquí son clave. Nosotros aquí trabajamos, nosotros somos la parte privada, donde también ponemos bastante del financiamiento porque creemos en esto, pero necesitamos sí o sí de las otras dos patitas, que es el Estado y por supuesto las alianzas ONG y partners más técnicos que nos apoyen en esto, porque también pastelero sus pasteles. Entonces nosotros necesitamos aquí la patita que pueda ir siendo nuestro partner con nosotros y también, bien importante, qué es lo que pasa, como dije antes, en ese mismo territorio. Si la comunidad en la que nosotros vamos a poner alguna solución basada en la naturaleza no está convencida, no lo protege, no lo cuida, no lo siente parte, esto va a fracasar, porque es una solución que está ahí, que necesitamos que la gente participe, entienda y con estas 3 o 4 patas poder ir poblando y evangelizando el tema. Ahí quiero complementar un poco lo de con un componente que se denomina la colaboración radical. Todos los proyectos que impulsamos necesitamos que sea un proyecto de múltiples actores. Y hemos logrado, ¿por qué? Los cambios legales, por ejemplo, el que actualmente, ¿no es cierto?, cualquier vivienda pública de más de 5 metros cuadrados tenga que tener separadas las aguas grises, fueron 10 años de discusión, más o menos. Para que nos hagamos una idea, por lo menos la última modificación del Código de Agua fueron alrededor de 30 años que estuvo en el Congreso. Entonces, para lograr accionar cambios estructurales necesito colaborar y ponernos de acuerdo entre todos. Entonces, financiamiento, colaboración público-privada y accionar local son 3 componentes claves que tengo que construir en las soluciones basadas en naturaleza. Es más fácil decirlo que hacerlo. También eso es bien importante. Como lo comentábamos, nosotros trabajamos mucho tiempo en Humedal Alto Andino, Nibus también. Las comunidades locales sobre los 4.000 metros de altura son escasas.
¿ya? No así los arrieros que hacen uso temporal, y ahí hay ciertas oportunidades que uno va recogiendo. Entonces, esa es una invitación. Invito al panel también, si quiere, para aportar del punto de vista de finanzas y del punto de vista de alianzas. La que usted... A ver, Patricia. Voy a partir por mi izquierda. Sí, bueno, yo quería comentar la importancia del trabajo con la comunidad. Desde el gobierno regional creemos que es muy importante el trabajo en el territorio con las diferentes comunidades. No es llegar y llevar una inversión e instalarla en un lugar, sino que crear conciencia ambiental, crear aulas al aire libre a través de los refugios climáticos o bosques de bolsillo o otros proyectos de forestación o proyectos de recuperación, por ejemplo, de humedales, etcétera. Para nosotros es fundamental, porque si no hay conciencia ambiental, no hay cuidado de lo que estamos haciendo, no hay involucramiento de las personas. Entonces creo que es fundamental la educación ambiental en todos los proyectos. Mira, yo creo, me parece muy interesante, o sea, yo lo decía al principio, tratar las soluciones basadas en la naturaleza como iniciativas aisladas, sin incorporarlos definitivamente en la planificación urbana, en la planificación territorial, con un correlato en el tema, en la estrategia de financiamiento y en un marco constitucional que los acompañe, son más esfuerzo, digamos, vamos a estar más 10 años si no logramos como articularnos, o sea, reconocer, por ejemplo, que tener un nuevo parque metropolitano como es el Parque Cerro Renca, que tiene además 3 cerros, el Cerro Renca, donde está la Cruz, donde ustedes han estado forestando, pero además está el Cerro Los Ruiz y el Cerro Colorado. Claro, han pasado muchos años para decir, aparte del Cerro Isla, además esta región tiene más de, creo, 50 y tantos cerros isla, uno reconoce algunos, y tener ahí otro parque metropolitano distinto al San Cristóbal. Esta región tiene ya 22 parques urbanos que los administra el Parque Met, pero el esfuerzo ahí público-privado ha sido sustancial, porque sin alianza público-privado es imposible que uno pueda desarrollar los territorios. El sector público es importante por los temas regulatorios, porque muchas veces hacen las grandes inversiones iniciales y gatilla procesos de transformación. Pero el sector público, en Chile la inversión pública 80-20, 80% privada, 20% pública. Y de los 80-20, del 20% público, el 80-20 de nuevo el nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas y nosotros como Ministerio de Vivienda tenemos el 80% de la inversión. Los gobiernos subnacionales, el otro 20% lo tiene el municipio y el gobierno regional. Entonces, tener una infraestructura metropolitana que la pueda hacer solo de costo o del municipio o del gobierno regional es imposible. O sea, no se va a desarrollar nunca. Y tener un parque a 50 años tiene una proyección, es imposible, y ahí es donde está la cumbre, con financiamiento, el esfuerzo de Cultive y de muchas empresas accionadas hoy día por 3xI para poder poner recursos. Nosotros hace muy poquito estuvimos a los pies del Cerro Colorado poniendo la primera piedra de 260 familias, hace como 3 semanas, un mes. Son 260 viviendas sociales que van a estar al pie del cerro. Es impresionante el lugar, que son familias que vienen del campamento que está al lado, Lobosa, donde tiene que hacer el camino el MOB, donde Coca-Cola va a traer, esa era la empresa, ¿no? Va a traer agua para regar el cerro. Nosotros vamos a incorporar ahí un diseño urbano que tiene áreas verdes, que tiene equipamiento, pero las familias se quedan en un territorio privilegiado. O sea, en la localización, está cerca del Cefán. Hoy día se habla mucho de las ciudades de proximidad. La localización es todo, porque por mucho tiempo, parte de las políticas que estamos haciendo hoy día es de revertir las malas políticas urbanas habitacionales donde construíamos la vivienda pelada, sin espacio público, sin transporte público, sin equipamiento, generando que los territorios y las políticas condenaran a las familias a vivir en territorios de exclusión. Y la política urbana tiene que ser una política de oportunidades. Y las soluciones basadas en la naturaleza y toda la agenda de ciudades verdes,
los distintos elementos tienen que más bien ser una parte sustancial e integral del diseño. Hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos en la UGUP, en la Ordenanza General de Urbanismo en Construcción, ya reconocidos los techos verdes, pero faltan todos los temas de infiltración, todo lo que tiene que ver con lo asociado a la permeabilidad, los mecanismos de protección, los humedales se están incorporando. Valdivia tiene un amplio trabajo, el municipio, nuestra seremia ya de cómo los humedales ya se incorporaron en la planificación nuestra de construcción de vivienda, porque tienen que cohabitar. No pueden ser dicotómicos, o es la protección ambiental o es el desarrollo de las ciudades. Entonces, ¿cómo lo integramos? Es un gran desafío. Yo creo que las empresas, aquí está COPEC, en todo lo que hoy día el marco, la estrategia, las ESG o los compromisos, cómo miden sus impactos sociales, ambientales, ahí vemos que uno no puede disociar cuando pone a las personas al centro, pone el territorio al centro, uno ya no disocia la vivienda de su entorno, de la vereda, del parque, del consultorio, tampoco lo disocia los impactos de lo ambiental, de lo económico o lo social, está todo todo es interdependiente. Y yo creo que en ese sentido ha habido un avance también y una conciencia, hoy día hay una madurez del sector privado, del sector público respecto de esos impactos, de que hay que medirlo, de que hay que trabajar con las comunidades, y sin duda todavía necesitamos instrumentos que nos permitan trabajar más juntos. Tenemos ambos muchas regulaciones y no sé, yo estamos trabajando en Liguera a propósito también de Dominga. Las empresas tienen recursos, nosotros tenemos recursos y el marco para ponernos de acuerdo y poner los recursos respecto a un mismo cuesta mucho todavía. Ahí hay un desafío importante. Quiero tomar ese último punto y volver un poco la conversación a Patricia y a Camila, porque hemos hablado harto de poner a la persona en el centro, ¿no es cierto?, a la infraestructura en el centro, y cómo logro entonces que las soluciones basadas en naturaleza lleguen a las personas y las entiendan, que el beneficio de tener un parque, de tener un bosque de bolsillo, un refugio climático, el hecho de, está comprobado, si yo estoy en un área sombreada, son 1,5 grados menos así estoy expuesto en una ola de calor. ¿Cómo logro transmitir esos mensajes directamente a las personas, para que empecemos a relevar como sociedad civil, como comunidad, este tipo de acciones, que las soluciones basadas en naturaleza no son ciencia mundial? Por eso es que las primeras... Algo comenté de lo que estamos haciendo en nuestras estaciones de servicio con estos refugios de biodiversidad. Y es precisamente lo que tú comentas, Juan Pablo. O sea, ¿cómo hacemos que esto le llegue a todas las personas, a todos nuestros clientes, a los niños, que son la futura generación que al final va a estar viviendo o sufriendo la crisis climática más de lo que ya estamos ahora? Y esto es una pequeña ventana, como dije antes, donde podemos ver, pero casi empíricamente vivir lo que tú estás diciendo. O sea, van a ver después en estos refugios, va a haber más sombra, vas a tener todos los o varios servicios ecosistémicos que tú vas a poder vivir y tangibilizar. Entonces, parte de nuestro desafío es llegar a todos. De hecho, es llegar a nuestros clientes industriales, nuestros choferes, nuestros camiones. Nosotros lo que queremos hacer con esto es que sea accesible a todos. Y quiero también opinar algo con respecto al financiamiento y tomarme de lo que decía la subsecretaria. Aquí, para que esto funcione y para que las empresas privadas también pongamos gran parte de nuestro presupuesto en esto, porque si alguien aquí está en empresa privada, entiende lo complejo que es y lo difícil que es, que la torta no es infinita. Y cuando uno va a pelear los presupuestos por soluciones basadas en la naturaleza, que desde el gerente general hacia abajo estén convencidos y te crean. Entonces, tan importante es que esto sea parte de la estrategia de negocio de la compañía. Nosotros hoy día tenemos como un pilar fundamental la sostenibilidad, la innovación y, por supuesto, al cliente al centro. Y eso permea a que todos estos presupuestos y todas estas iniciativas que estamos haciendo efectivamente podamos llevarla a cabo en un corto plazo. Y que también se entienda que tenemos que invertir hoy día y que el retorno, como decías tú, el retorno social y también el retorno económico se va a ver, pero se va a ver a largo plazo. Porque también en COPEC estamos pensando en, no más en el corto plazo, sino que lo que invirtamos ahora podamos irlo viendo, porque esto no va a tener resultados inmediatos.
Y sabemos que eso es lo importante, o sea, creernos el cuento y saber que estamos mirando para un futuro y que tenemos que actuar ahora. Así que yo creo que hay hartos desafíos. El tema de sociabilizar esto lo estamos abordando. No es fácil porque es un tema muy técnico y creemos que una vía muy importante, aparte de trabajar con los territorios, que es lo que ya comenté antes, trabajar con todos los ciudadanos, que es lo que estamos haciendo para poder tenerlo de Arica a Puerto Montt, Punta Arenas. Gracias. Patricia. Sí, bueno, yo quiero complementar comentando que, bueno, ya lo dije antes, pero la importancia de trabajar con las comunidades. Tenemos ejemplos exitosos con el programa Brotar, que eran 35 árboles para Santiago, 35.000 árboles para Santiago. 35.000. Sí, acabamos de plantar el árbol 35.000 con Cultiva. Efectivamente nosotros hicimos talleres en colegios, en al menos un colegio por comuna, en toda la región metropolitana, en un colegio público, a niños de sexto básico, donde les comentábamos cuál era la relación por ejemplo, del árbol y el calor, el árbol y el aire, etcétera, con el propósito de que ellos también incentivaran en su casa, con su familia, con sus amigos, contaran la experiencia de este taller, que llegaba al gobierno regional, hacía un taller, le hacíamos experimentar con diferentes plantas, sustratos, etcétera, con el propósito de que ellos conocieran otra cosa que tenía, relevancia para cuidar nuestro medio ambiente. Y después de eso terminamos en un aula al aire libre donde plantábamos árboles con estos niños. Fue tan exitoso que los mismos colegios nos golpearon la puerta para pedirnos que, oye, sabes que a mi colegio no llegó, entonces queremos que se produzca esta sinergia y esta cosa bonita de que los niños aprendan a cultivar, porque para nosotros no es llegar y plantar un árbol, sino que es sembrar conciencia ambiental. Y eso ha sido fundamental, a través de los programas, incorporar en los proyectos y programas la educación ambiental y la comunicación, para poder calar profundo en las comunidades y cuidar nuestro medio ambiente. Todas las panelistas y una última palabra de cierre de cada uno. Por favor, piensen en un minuto máximo, para que son todos buenos para hablar acá, así que y aparte quiero agradecer en particular a la organización por la paridad de género que está muy bien en este panel, y eso quiero destacar también el liderazgo femenino en los roles que hay. En particular, a mí me ha tocado muy buena experiencia en distintas compañías y en distintos lugares que he trabajado, y el rol desde la mujer en los temas ambientales es muy potente, y quiero fortalecer eso a la organización. Así que les dejo su minuto libre, ¿cómo se dice? Por favor, vamos a partir por la minoría en este caso del panel. Así que Matías, gracias. Por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo iba a comentar algo de las comunidades, así que me voy a gastar el minuto en eso. En nuestra experiencia, que hemos estado en muchas comunas, en muchos lugares, hay un anhelo por la naturaleza. Hay organizaciones que han postulado para recibir árboles y los reciben con veneración y los cuidan con veneración. En los bosques bolsillo hemos hecho 4 o 5 talleres antes de ir a plantar, de codiseño, de remediación de suelo, de hablar de suelo vivo, y nos ha tocado que las comunidades han llegado con coros a cantar el día que estamos plantando. Sí, con experiencia, el Colegio Pedro Aguirre Cerda, 300 estudiantes plantando y en talleres. Sí, es súper importante, pero también en nuestra experiencia estamos viendo cada vez más un anhelo de las personas por naturaleza y por naturaleza en el sentido más amplio, de que también tiene un componente espiritual y tiene un componente de salud. Entonces eso es algo que estamos vivenciando y es súper importante lo que comentan. Y bueno, cierro con eso. Muchas gracias. Camila. Yo voy a aprovechar este minuto de hablarle en el fondo a mis colegas, aquí a los que hayan de empresa privada. Esto no se hace, porque muchos podrían decir, ¿qué hace COPEC
en tema de diversidad. O sea, yo les devuelvo la pregunta, ¿qué le pasa a las otras empresas que no están en el tema de biodiversidad? Hoy día todos tenemos que tener claro que esto no lo hacemos porque somos buenos, porque queremos parecer, muchos por ahí dicen está de moda. Esto se hace porque es necesario, porque la crisis climática ya está, porque necesitamos hacer territorios más resilientes y porque es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad hacernos cargo de este tema. Porque la empresa que no está mirando esto va a tender a desaparecer. Aquí todos tenemos que ponernos con el financiamiento, con la expertise, con la convicción, porque hoy día el marco regulatorio no está tan avanzado y hay que estar convencidos como empresa, como país, que tenemos que proteger nuestros ecosistemas para poder seguir subsistiendo como empresa y como ciudadanos. Gracias. Gabriela. Quiero cerrar como un comentario y una recomendación. Lo primero que hoy día ya vimos en este panel y todo lo que vienen ya estudiando y haciendo, esto es mucho del hacer, también se juega ahí harto la credibilidad y la confianza de las comunidades, que las soluciones basadas en la naturaleza ya no son un lujo, son esenciales, y para que ello en el siglo XXI y para que ello se refleje tienen que ser incorporadas en los instrumentos de planificación urbana y en las cuencas, o sea, como una regla y no como una excepción. Y tener, por lo tanto, las gobernanzas adecuadas, las estrategias de financiamiento y el cambio cultural, que es bien relevante para que no sea como una cosa boutique y uno no opte por soluciones convencionales porque se cree que son más caras, sino que ya se incorporen en el diseño. Y en ese sentido, el Fondo de Agua con TNC, yo estaba acá en el BORE con la Cristi Guiona, nuestra directora del Fondo de Agua. Cuando nosotros nos dijeron Fondo de Agua, siempre pensamos en una cosa muy ecológica de agua, muy alejena al tema de la ciudad. Conocimos las experiencias de Fondo de Agua de Latinoamérica, más de 42 habían en esa época, la experiencia de Ecuador, y nos dimos cuenta que era una gobernanza, un trabajo de cuenca que tenía una estrategia de regeneración urbana, de recuperación de la ciudad, y fue bien interesante. Vimos el de Hudson en Nueva York, y vimos que tenían una forma de trabajo que era bien distinto solo en lo ecológico, sino de los temas de restauración, y eso fue bien importante para ponerse como una meta que hoy día es una corporación. Y quiero cerrar con una recomendación de un libro que está abriendo la Kindle acá, que se llama Las bondades de la naturaleza, Kathy Willis. No sé si vieron un inserto que hubo, una pequeña reseña que hubo en el Mercurio. Me leí la reseña, me acabo de comprar el libro, no me lo he leído. Es una botánica británica que estudió paleontología y que el libro ve como científica cómo medir, porque ella intuitivamente veía cómo los árboles le hacían bien a uno, caminar en un bosque versus caminar en la calle sin árboles, o ponía ella un ejemplo, empezó a ver cómo una persona en un hospital, mientras su ventana daba a mirar un parque versus mirar ladrillos, cómo se recuperaba mejor, era el postoperatorio, y ella trató de plasmar eso científicamente, mirar. Lo veíamos el otro día cuando aprobamos, y lo invito a leerla, la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que el past president Sergio Bereswil decía, ¿cómo uno le incorpora esto lo bello, lo armónico? Cuando uno está con los vecinos, yo vengo llegando de Pozo Almonte, estuve en Alto Hospicio ayer también, la gente dice, sí, tener lo verde, tener el árbol, yo me siento más feliz, yo tengo otra sensación. Entonces, ¿cómo eso lo miden? Me lo voy a leer el libro, así que se lo recomiendo también, vamos a ver, pero ahí hay un esfuerzo a decir cómo la naturaleza no solo mejora la calidad de vida, obviamente en el tema de los entornos, sino que tiene algo también con el espíritu y el bienestar de cada uno. Así que con esa argumentación me quedo. Patricia. Efectivamente, lo que dice la subsecretaria es verdad. Nosotros, en una de las alianzas que hicimos con BUPA, con la Universidad Católica, ha demostrado que la naturaleza nos ayuda no solamente a la salud mental, sino que también a la salud física. De hecho, está comprobado que los niños que acceden a menos naturaleza no les va tan bien en el colegio como los que acceden a más naturaleza, o como cuando tienen más porcentaje de áreas verdes. Nosotros como gobierno regional estamos enfocados en el trabajo en la región, pero sin duda en aquellos sectores que menos tienen acceso a áreas verdes o
por ejemplo, que tienen mayor densidad poblacional en esos sectores y menos acceso a plazas cerca de sus casas. Entonces creo que es importante lo que dice la subsecretaria, tener esta mirada integral a través de la planificación urbana e impulsar a través de la misma planificación estos nuevos desafíos que requiere la ciudad. Por ejemplo, conectar cerros-islas, conectar, o crear nuevos espacios verdes en los ejes viales, por ejemplo, en el eje 9 Alameda Providencia. Nosotros pensamos que plantar un árbol era fácil, nos dimos cuenta que no era así. Plantar un árbol es mucho más que es dar vida a un lugar, y por supuesto que no es una tarea de solo un organismo, es una tarea de todos. El gobernador también lo dijo en la mañana, necesitamos de todo para poder transformar la ciudad en una ciudad resiliente frente al cambio climático. Y así que doy las gracias a todo el panel también por sus diferentes miradas y por todo el apoyo y todo el trabajo que están haciendo para mejorar la ciudad. Así que muchas gracias.